Hola, buenas. Pues como ya dije, hoy es martes. Disculpen que lo haga más tarde, pero mi día a día se está complicando un poquito con el tema laboral y demás, pero no voy a dejar de tocar los temas que creo interesantes, ¿no? Ya dije que los martes voy a intentar dejarlo en la medida de lo posible a cuestiones ideológicas, ¿no? Y a recomendar autores y demás. Y hoy quería hablar de un movimiento que creo que viene bien hablar de él. Es más sencillo hablar de ese que de otros, que es el de la Guardia de Hierro y Codreano, ¿no? Aquí en España, pues está muy valorado, ¿no? Por el mundo de la tercera posición, sobre todo por los falangistas. E incluso los carlistas, ¿no? Le tienen bastante simpatía, le tienen bastante... eh, lo tienen santificado, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y yo creo que es un tema interesante, pero como a mí me gusta siempre meter un poco el dedo en la llaga, quería hacer una pequeña visión crítica, ¿no? Eh, Hay que decir que la figura de Codreanu a título personal es muy difícil que no te guste, ¿no? Que no te atraiga por esa personalidad tan recta que tuvo, tan mística, pues fue un místico realmente, y incluso físicamente, ¿no? Porque era de tipo nórdico ario, o no, a menos nórdico no del todo, pero era de tipo ario. Y eso no es casualidad, las líneas de sangre al final van dando a los hombres y esos hombres están ya predestinados a comportarse de una u otra manera, a rasgos generales, ¿eh? Tampoco vayamos a creer que por ser nórdico ya eres un héroe, ¿no? Hay gente que son unos auténticos sinvergüenza. Pero bueno, eh, yo seguí el tema de la Guardia de Hierro con cierta profundidad y me leí sus libros, ¿no? Al manual del jefe, a mis legionarios, los diarios de la cárcel, un poco. Y creo que a rasgos generales era un movimiento muy similar al falangismo, con una visión mística cristiana de las cosas, más místico que el falangismo. El falangismo al final no deja de ser más, tiene un toque racionalista. La Guardia de Hierro era más mística, ¿no? Era una orden, ¿no? La orden de San Gabriel Arcángel. El símbolo, yo no he visto en ningún sitio, yo creo que es diseñado por el propio Codreanu o por los legionarios de allí. Creo que en el mundo ortodoxo puede, a lo mejor se encuentra en algún tipo de simbología de algún monasterio antiguo, pero yo no he encontrado mucho. Yo creo que eso es como una cárcel, ¿no? Como si fuera la cárcel. Que lo diseñó antes de entrar en la cárcel y parece que un poco como que invocó esa propia energía, ¿no? Al final lo que crees, creas y él mismo se buscó un poco su situación. La idea del martirio, ¿no? Él mismo lo explica, ¿no? Que es la idea del martirio, de la búsqueda del enclaustramiento, ¿no? Como hacen los monjes, ¿no? Que viven en las celdas, se llaman así directamente, y en esas celdas ellos meditan y buscan a Dios, este tipo de cosas, que tiene un interés cultural importante, que tiene su valor, digamos, espiritual, incluso filosófico, pero que no deja de ser un mundo que no llega a encajar del todo para una revolución política. Mm, la mística, el simbolismo, todo esto tiene que tener su sitio en un movimiento revolucionario, pero no puede secuestrarlo. Un grupo, una organización nacionalista, una organización política, una organización revolucionaria, no es una cofradía. Lo siento, pero no lo es. Y no puede serlo. Tiene que tener un componente simbólico espiritual, pero no puede ser una organización para eso. Tiene que dar respuestas materiales, tiene que dar una respuesta política y cívica. Es que lo siento, pero es así. Y ese movimiento al final, en parte estaba destinado a no llegar a nada, porque era una época en la que la gente necesitaba respuestas materiales.
Que las respuestas espirituales siempre están bien. Y ya yo creo que la gente sabe del palo de que voy y le doy muchísima importancia al mundo del espíritu, ¿no? Y del culto y de lo cultural. Pero no se puede abandonar, sobre todo cuando se forma una organización política, repito. Estás formando una organización política, tienes que tener unos planteamientos, tienes que tener un esquema, tienes que tener una respuesta. Para la cuestión del campesinado, para la cuestión industrial, para el tema de la estructura del Estado, tienes que tenerlo. Tú no puedes colarte allí como si fuera San Bernardo de Claraval, porque entonces eres San Bernardo de Claraval, no eres un líder revolucionario. Igual que un líder revolucionario no se puede estar dedicando a hacer publicidad de cosméticos, pues no se puede estar dedicando a la vida monástica. No, es que aquí entramos en una contradicción de arquetipos. Y aparte que ya estás preconfigurando, que es lo que le pasó a la Guardia de Hierro, con el tema simbólico, todo y demás, su propio martirio, ¿no? Una cosa es que el mártir, cuando llega a las circunstancias, se sacrifica por su país, como hicieron los kamikazes en Japón, porque ya no te queda otra, o hicieron nuestros antepasados en Numancia, pues ya no te queda otra, porque ya es morir peleando, pero eso no es, ellos no buscaban, ellos buscaban la victoria. Cuando la victoria se convierte en un imposible, entonces nos sacrificamos. Pero la idea al final de la mística cristiana y de la islámica es que es buscar, pero en plan de cabeza, el kamikaze, el martirio. Buscarlo directamente. No aceptarlo si llega, sino buscarlo. Por final, es que al final lo que tenemos en la mente se proyecta en la realidad. Y es lo que le pasó a Codreanu. Yo me acuerdo, una de las cosas más interesantes que se puede encontrar de Codreanu es la entrevista que le hizo Julius Ébola. Ébola entrevistó a Codreanu. Esto es interesantísimo. Y las cosas que le dijo Codreanu a Ébola son de una profundidad gigante, gigante. Si a alguien le interesa esos archivos, que me hable por Telegram, porque aquí no lo puedo ver, no lo puedo enlazar. Pero en la entrevista, el propio Ébola hace, antes de empezar, ¿no? Ya lo deja escrito, hace una fijación, se fija en los rasgos físicos del propio Codreanu y él mismo, propio Ébola, que después dijo toda la tontería que dijo de la raza del espíritu. Porque lo dijo, no sé por qué lo dijo, pero él sabía cómo funcionaban las cosas en realidad. Y él mismo lo dice. Este hombre tiene que descender de las capas de los patricios romanos. Lo dice el propio Ébola. Pregúnteme por los archivos, que se lo mando por PDF. Su físico era atlético, su rostro. Era el arquetipo del aristócrata. Pero claro, ya un aristócrata eh, con la doctrina cristiana hasta la médula de los huesos y en una época, pues en fin, de los años 30 del siglo pasado. El, el propio Codreanu le explica a Ébola que él veía que a nivel simbólico, un hombre que conocía mucho los símbolos, yo no sé por qué estos tíos siguen siendo cristianos cuando tienen esos conocimientos esotéricos, pero bueno, en fin, cada uno sabrá por qué lo hace. Le dijo que concebía los tres movimientos como tres partes de un nuevo mundo. A nivel simbólico, el 3 ¿no? representa cuerpo, mente y alma, ¿no? Y Codreanu identificó el movimiento italiano, el alemán y el suyo con esto. El cuerpo lo representaba el alemán por la idea de la sangre, el vitalismo, demás. El segundo punto, el de la mente, lo representaba el italiano por la idea del Estado, la corporatividad. Y el tercero, el del alma, lo representaban ellos, según él, porque le daban principal importancia al mundo del espíritu, ¿no? De la religión. Y él creía que eso era la configuración de todo un movimiento más espiritual que coordinado realmente, más histórico, más parte del ciclo histórico que otra cosa que se estaba desarrollando. Y esto es interesante porque eso te da a entender que era un hombre que conocía muy bien la cuestión simbólica, del símbolo, la importancia del símbolo. Ébola queda impresionada por un hombre al que le ve maneras de auténtico aristócrata,
casi ni se movía cuando hablaba. Esto es una característica de la aristocracia, se lo enseñaban, ¿no? Los plebeyos, pues eso, pues, la gente, imagínate la gente de barrio bajo que habla pegando, moviendo las manos y demás. Y la aristocracia se lo enseñaba a intentar no moverse, para dar una imagen de eso, de centralidad, del centro que emana, no una fuerza caótica que está pegando chillillos y meneándose como un loco. Ébola queda impresionado. A mí me gustó, la verdad, se aprende bastante, pero insisto que está, como siempre pasa en España, le dan demasiado valor y no tienen la capacidad de analizar y ver los puntos errores. Se cogen a los personajes históricos, se les pone en un altar, se les convierte en los grandes y parece que todo lo que hicieron estuvo bien. Y no es así. Y la Guardia de Hierro era más una organización de monjes que una organización revolucionaria. Hizo política, se recorrió Rumanía entera repartiendo panfletos y todo lo que tú quieras. Se fue a presentar elecciones, no le dejaron. Ahí hubo un lío bastante gordo. En eso tienen razón. Pero está sobrevalorado. Es como José Antonio. Lo siento, pero es lo que considero. Está sobrevalorado. Eran hombres que no tenían claro cuál era su camino en la vida. Y fueron ejemplos de sacrificio, de buena voluntad, pero también ejemplos de ingenuidad y de no saber qué época estás viviendo y qué quieres hacer, el propósito. Y yo creo que tenemos que reflexionar sobre ello, tenemos que darnos cuenta de esto y no querer pegarle palo a todo, tío. No se puede ser monje, no se puede ser revolucionario, no se puede ser erudito, intelectual y queréis ser también tenista, publicitar marca de zapatos, queréis serlo todo a la vez. No, no. Castas, selección, cada uno en su sitio. Que un líder tiene que tener unos mínimos conocimientos esotéricos, simbólicos, y tiene que estar aconsejado por alguien que se mueva en esas coordenadas, pero no se puede ser todo a la vez. No se puede ser papa y obispo a la vez. Y encima, y carnicero, y trabajador, y proletario, intelectual, y escribir libros. Aquí todo el mundo quiere hacer de todo, en todo momento, y sabe de todo, y vale para todo. No. Y la Guardia de Hierro y Codreanu son ejemplos de eso. Es lo que yo considero. Me gustaría que me lo dijeran en las opiniones, que me dijeran en los comentarios qué es lo que creen. Y bueno, Cuadernos Grises, espero que les haya gustado. Perdonen que sea tan tarde, pero bueno. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.